Me entregaron a un desconocido, pero él me llamó señora. Cuando fui entregada como mercancía para ocultar una vergüenza ajena, creí que había llegado mi final. Pero en los ojos de un forastero descubrí que aún podía caminar con la cabeza en alto. Suscríbete ahora para no perder ninguna historia que toca el alma. Yo nunca elegí la vida que me tocó. Desde niña fui una sombra en la casa donde nací. Mi madre murió cuando yo tenía apenas 9 años, y poco tiempo después, él llegó, Julián, el hombre que se convirtió en mi padrastro. Al principio fingió cariño, pero siempre hubo algo en su mirada que me inquietaba, un frío que nunca logré entender. Cuando cumplí 19, los rumores empezaron a llenar el pueblo. Decían que Julián estaba involucrado en negocios turbios, que había robado dinero de la parroquia y que tarde o temprano todo saldría a la luz. Pero nadie sospechaba lo que estaba por hacer para ocultar su vergüenza. Una tarde de invierno me llamó a su despacho. Estaba nervioso. Su respiración era rápida. Sobre la mesa había una carta sellada. Valeria, mañana vendrá alguien por ti. Su voz era seca, sin rastro de afecto. ¿Alguien por mí?, pregunté, sin entender. Sí, no hagas preguntas. Es un acuerdo necesario. Me miró con dureza como quien mira un objeto inútil. ¿Qué acuerdo? ¿De qué hablas?, insistí, sintiendo un nudo en la garganta. Él no me respondió. Solo me dijo, «Te vas mañana y no volverás». Esa noche me quedé sentada en la orilla de mi cama, con los ojos secos, sin poder llorar. No sabía a dónde me llevarían, ni por qué. Lo único que comprendía era que Julián estaba deshaciéndose de mí para protegerse. Yo era su sacrificio. Al amanecer, un carruaje negro se detuvo frente a la casa. Me entregaron a un hombre al que nunca había visto. Un forastero, alto, de rostro sereno y ojos impenetrables. No dijo una palabra. Solo asintió cuando Julián le pasó un sobre con documentos. Y yo fui puesta en sus manos como si no valiera nada. El viaje fue largo y silencioso. El carruaje avanzaba por caminos polvorientos, dejando atrás el pueblo que me había visto crecer. O mejor dicho, sobrevivir. Sentía que cada metro que nos alejábamos era como arrancar un pedazo de lo poco que me quedaba de identidad. El hombre que me llevaba no me dirigió la palabra durante horas. Se llamaba Adrián. Lo supe porque escuché a su cochero llamarlo así. Su presencia era imponente, pero no agresiva. Su mirada no era la de un hombre que contempla una posesión, sino la de alguien que carga un peso que no puede compartir. Cuando el sol comenzó a ocultarse, llegamos a un lugar inesperado. No era una hacienda lujosa, ni una choza miserable. Era una casa amplia pero sobria, rodeada de un campo interminable de olivos. Había un aire de quietud, como si el tiempo allí transcurriera distinto. Me ayudó a bajar del carruaje, sin tocarme más de lo necesario. Su voz, cuando por fin habló, fue grave y tranquila. «Aquí estarás a salvo». No entendí qué quería decir con «a salvo». Lo miré con desconfianza, esperando que me ordenara algo, que me reclamara como quien recoge un pago. Pero solo me condujo a una habitación limpia, con una cama cubierta por sábanas blancas, un escritorio y una pequeña ventana que daba al campo. «Descansa, nadie te molestará», dijo, y se retiró. Esa noche no pude dormir. Me quedé observando las sombras en las paredes, escuchando el canto lejano de los grillos. ¿Quién era realmente Adrián? ¿Por qué un hombre así aceptaría recibirme como si yo fuera parte de un trato oscuro? ¿Qué esperaba de mí? Y sobre todo, ¿por qué me había llamado señora cuando nos despedimos en la puerta de la habitación? Al día siguiente, me desperté con el aroma a pan recién horneado. Una mujer mayor, de rostro amable y manos arrugadas por los años, entró en la habitación con una bandeja.
Buenos días, señorita Valeria, me dijo con una sonrisa tímida. Soy Amelia, me encargo de la cocina y de la casa. ¿Dónde está él?, pregunté con cautela. El señor Adrián salió temprano. Siempre va al pueblo a resolver asuntos, respondió sin dar más detalles. Me senté junto a la ventana mientras desayunaba. Desde allí podía ver los campos de olivos y a lo lejos una colina donde se erguía un árbol enorme, solitario. Había algo melancólico en ese paisaje, como si guardara secretos. Cuando Adrián regresó al anochecer, entró directo a su estudio sin pasar por las áreas comunes. Lo escuché caminar con paso firme, abrir cajones, acomodar papeles. Me animé a acercarme, pero antes de tocar la puerta escuché su voz. Hablaba solo. No puedo repetir el mismo error. No esta vez. Me retiré sin ser vista. Había algo en su tono, una mezcla de culpa y determinación que me dejó intrigada. En los días siguientes fui explorando la casa. Había un pasillo lleno de retratos antiguos. En uno de ellos vi a una mujer joven, vestida de blanco, con una mirada que parecía atravesar el tiempo. Tenía un parecido inquietante conmigo. Debajo del cuadro, una placa decía: Isabel Montenegro, 1893. Cuando Adrián me encontró mirando el retrato, su rostro cambió. Por primera vez vi en sus ojos una chispa de algo que no supe descifrar. Era sorpresa, dolor, nostalgia. No vuelvas a quedarte sola en este pasillo, me dijo con voz suave pero firme. Hay recuerdos. ¿Quién era aquella mujer que se parecía a mí? ¿Y qué conexión tenía con Adrián? Con cada día que pasaba, Adrián confirmaba lo que me desconcertaba. No me trataba como una mujer entregada, sino como una invitada que merecía respeto. Nunca cruzaba límites. Me hablaba con cortesía, me escuchaba cuando preguntaba, y cuando nuestros ojos se encontraban, había en su mirada algo que no era deseo, sino una profunda contención. Una tarde, mientras ayudaba a Amelia en la cocina, ella se detuvo, me miró y dijo en voz baja: El señor Adrián no es como los demás hombres de por aquí. Él carga muchas heridas, pero jamás levanta la mano ni la voz contra nadie. ¿Qué clase de heridas?, pregunté, incapaz de contener mi curiosidad. Amelia suspiró. Hace años, su prometida desapareció justo antes de la boda. Muchos dicen que fue traición, otros que la obligaron a casarse con otro por conveniencia. Desde entonces, él no volvió a abrir su corazón. Me quedé en silencio, procesando esas palabras. ¿Era Isabel, la mujer del retrato, aquella prometida? ¿Y por qué me parecía tanto a ella? Esa noche, mientras cenábamos, Adrián rompió su habitual silencio. Valeria, ¿te preguntas por qué te traje aquí? No supe qué responder. Bajé la mirada. No me interesa tu pasado. Lo que hicieron contigo no define quién eres. Su voz era calmada, pero firme. Mientras estés en esta casa, nadie volverá a humillarte. Sentí un nudo en la garganta. Por primera vez alguien me hablaba no como si yo fuera un error, sino como si aún tuviera valor. Pero algo en su tono me hizo comprender que su gesto no era solo caridad. Había algo más, algo en mí que despertaba en él memorias que aún no entendía. Pasaron varias semanas. Yo me acostumbraba poco a poco a la calma de aquella casa, aunque en mi interior seguía sintiéndome una extraña. Adrián salía cada mañana al pueblo y regresaba al anochecer, siempre cargando papeles, libros antiguos o sobres cerrados. Nunca me explicaba en detalle qué hacía, pero cada vez que volvía, su mirada parecía más determinada, como si estuviera atando cabos de un misterio. Una tarde de lluvia, mientras ordenaba una de las habitaciones que nadie usaba, encontré un baúl cubierto por una manta vieja. Lo abrí con cuidado. Dentro había objetos personales,
un pañuelo bordado con iniciales, cartas amarillentas y al fondo una fotografía enmarcada. Cuando la vi, sentí que me faltaba el aire. Era la misma mujer del retrato del pasillo, Isabel Montenegro, pero lo más perturbador era que parecía mi reflejo. Su rostro, su cabello, hasta la forma de su mirada, todo coincidía conmigo. Tomé la foto con manos temblorosas. En el reverso había una dedicatoria escrita con tinta desvanecida. Para Adrián, con amor eterno. Volveremos a encontrarnos. Un ruido detrás de mí me hizo girar. Adrián estaba en la puerta. Su expresión era indescriptible, mezcla de sorpresa, dolor y algo que rozaba la ternura. «No deberías estar revisando esas cosas», dijo con voz baja, casi un susurro. «¿Quién era ella?», pregunté sin soltar la foto. Guardó silencio unos segundos, como si buscara las palabras correctas. «Isabel era mi prometida. Desapareció hace 20 años. Nadie supo qué pasó con ella». Lo miré, con la fotografía en mis manos. «Me parezco a ella, ¿verdad?». Sus ojos se suavizaron, y por primera vez vi una grieta en la coraza que siempre llevaba. «No solo te pareces, es como si la vida me la devolviera en tu rostro». Me invadió un escalofrío. ¿Era casualidad? ¿O había algo más, un lazo que aún no comprendíamos? Desde aquel día, algo cambió entre nosotros. Adrián se volvió aún más protector, pero también más distante en ciertos momentos. Era como si mi presencia despertara en él emociones que no quería permitir. Una noche, mientras caminábamos por los jardines iluminados por la luna, me atreví a preguntarle, ¿por qué Isabel desapareció? Se detuvo, respiró hondo y apoyó la mano en el tronco del gran roble solitario. La familia de Isabel era una de las más influyentes del pueblo. No aceptaban que ella se casara conmigo porque yo era un forastero, alguien sin apellido ni fortuna. La obligaron a comprometerse con otro hombre. Nunca volví a verla. Sus palabras quedaron flotando en el aire como un lamento que no se apaga. Al poco tiempo supe que murió, o al menos eso dijeron, pero jamás hallaron su cuerpo. Me quedé en silencio, con el corazón acelerado. Una sensación extraña, casi dolorosa, recorría mi pecho. Al día siguiente, Amelia, la ama de llaves, me llevó aparte y me entregó algo en secreto. Una carta vieja que había pertenecido a Isabel. No se la he mostrado al señor Adrián porque no quiero reabrir heridas. Creo que tú debes verla. La carta estaba dirigida a Adrián. Decía, si algún día encuentras a una joven llamada Valeria, protégela. Es lo más valioso que dejo en este mundo. No permitas que caiga en manos de quienes me destruyeron a mí. Sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Esa carta estaba fechada el día exacto en que mi madre me abandonó en manos de Julián, mi padrastro. Entonces lo comprendí. Isabel era mi verdadera madre. Esa noche no pude contenerme. Entré al estudio de Adrián con la carta en la mano, temblando. Él estaba sentado, revisando documentos, pero al verme, supo de inmediato que algo importante había ocurrido. «¿Qué pasa, Valeria?», preguntó con voz serena, aunque sus ojos mostraban preocupación. Extendí la carta hacia él. Esto estaba escondido. Es de Isabel. La tomó con delicadeza, la leyó en silencio, y su expresión se transformó lentamente en una mezcla de asombro y dolor profundo. «No», susurró con voz apenas audible. «No puede ser». «Sí, Adrián», dije conteniendo las lágrimas. «Isabel era mi madre». Hubo un silencio que pareció eterno. El hombre que siempre había sido firme e imperturbable dejó caer la carta y cubrió su rostro con las manos. Todo este tiempo he estado buscando justicia para ella sin saber que su hija estaba tan cerca. Me acerqué con cuidado. ¿Qué ocurrió realmente con ella? Adrián respiró hondo.
como si cargara un peso insoportable. Cuando Isabel fue obligada a dejarme, estaba embarazada. Yo no lo sabía. La casaron con Julián, tu padrastro. Ese hombre despreciable que la encerró, la humilló y finalmente la silenció para siempre. Sentí un dolor profundo en el pecho. Recordé todas las veces que Julián me trató como una carga, como un estorbo, y comprendí que me odiaba porque era el vivo recuerdo de la traición que nunca pudo soportar. Adrián tomó mis manos con una ternura que jamás había sentido. Valeria, tú eres la única razón por la que Isabel quiso seguir viviendo, y yo juro que nunca más permitiré que nadie te haga daño. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Había pasado toda mi vida sintiéndome indigna, sin raíces, sin historia, y de pronto mi verdad se revelaba. Era hija de un amor prohibido y víctima de una traición vil. Después de descubrir la verdad, Adrián tomó una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. No podemos seguir en silencio. Debemos volver al pueblo y enfrentar a quienes te condenaron. Su voz era firme, sin rastro de duda. Me aterraba la idea de regresar al lugar que me había despreciado. Recordaba las miradas de burla, los susurros, las humillaciones que sufrí desde niña por ser la hija sin nombre, pero en sus ojos vi algo distinto. No iba a dejarme sola esta vez. Viajamos en el mismo carruaje que me llevó lejos aquella primera vez, pero ahora el camino se sentía diferente. Yo ya no era una muchacha perdida. Llevaba conmigo la fuerza de la verdad. Cuando llegamos, las miradas del pueblo nos siguieron como sombras. Julián estaba allí, esperando en la plaza central, rodeado de los mismos hombres que siempre lo habían protegido. Su rostro se tensó al ver a Adrián a mi lado. «Así que vuelves», dijo con desprecio, «y traes contigo a la niña que crié por compasión». Adrián no se alteró. Sacó la carta de Isabel y la levantó para que todos la vieran. «Compasión. ¿Llamas compasión a venderla como si fuera ganado?» Su voz resonó clara y poderosa. «Julián, tu farsa terminó. Esta carta prueba que Isabel nunca te amó, que Valeria es su hija, y la mía por derecho de amor». Un murmullo recorrió la multitud. Julián palideció. «¡Mentira!», gritó intentando arrebatarle la carta, pero ya era tarde. Los testigos leyeron el escrito y todo el pueblo supo la verdad. «Tú la encerraste, la humillaste, la silenciaste, pero su voz vuelve hoy a través de su hija», sentenció Adrián. Por primera vez vi a Julián retroceder. El hombre que siempre había sido un tirano quedó expuesto ante todos. Ya no era el padrastro respetable, era un traidor. Pero el momento más fuerte aún estaba por llegar. La vieja fotografía que Isabel dejó, con su rostro y el mío como espejo, fue mostrada ante todos. Nadie pudo negar la evidencia. El silencio que siguió fue tan denso que podía sentirse en la piel. Nadie se atrevía a hablar. Julián, acorralado, intentaba mantener la compostura, pero su voz temblaba. «Ella era mi esposa. Ustedes no entienden», gritó, mirando desesperado a la multitud. «Todo lo que hice fue por proteger nuestro apellido». Adrián dio un paso al frente, erguido como un roble. «Protegiste solo tu orgullo. Destruiste a una mujer que no te pertenecía y usaste a su hija como moneda de cambio para ocultar tu vergüenza». La gente comenzó a murmurar. Algunos se acercaron para ver mejor la carta y la fotografía que confirmaban todo. La iglesia del pueblo, que tanto había callado por miedo, abrió sus puertas. El párroco, un hombre mayor que había conocido a Isabel, se acercó con lágrimas en los ojos. «Es verdad. Isabel vino a mí días antes de desaparecer. Me pidió que guardara silencio para proteger a su hija». Su voz quebrada resonó como un eco de justicia.
Los ojos de todos se posaron en mí. Yo, que siempre había sido la huérfana, la hija sin nombre, ahora era reconocida como la verdadera descendiente de Isabel. Por primera vez no sentí vergüenza, sino dignidad. Julián, derrotado, cayó de rodillas. Su voz era un susurro. No quería perderlo todo. Adrián se giró hacia mí y me miró con serenidad. La justicia no se construye con odio, Valeria. Hoy recuperas tu nombre, pero no dejes que el rencor te robe la paz. Me acerqué a Julián. Lo miré con el mismo respeto que él nunca me dio. No te odio, pero jamás volverás a decidir mi destino. Y ante todos, le di la espalda por última vez. Después de aquel día, el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La historia de Isabel y la injusticia de Julián corrió de boca en boca como un viento imparable. Los que habían callado por conveniencia comenzaron a hablar, revelando secretos que llevaban años escondidos. Adrián y yo regresamos juntos a la Casa de los Olivos, pero no como llegamos la primera vez. Ahora yo llevaba la frente en alto. Ya no era la muchacha entregada como mercancía. Era Valeria Montenegro, hija de un amor que ni la traición pudo borrar. Con el tiempo, aquella casa se convirtió en un lugar de refugio para mujeres que habían sufrido el mismo destino que yo. Adrián y yo abrimos las puertas para ellas, como un acto de justicia silenciosa. Él nunca buscó mi gratitud ni mi devoción, solo me ofreció respeto y la oportunidad de construir mi propio futuro. Un día, mientras caminábamos por el jardín al atardecer, se detuvo bajo el gran roble y me dijo: «Valeria, tu madre me enseñó a amar. Tú me enseñaste a perdonar». Lo abracé, no como una hija perdida ni como una mujer que necesitaba protección, sino como alguien que finalmente había encontrado su lugar en el mundo. Y así volví al pueblo que me despreció, no como una víctima, sino como una mujer renacida. Ellos me miraron con asombro, algunos con vergüenza, otros con admiración. Ya no podían silenciar mi historia, porque me entregaron a un desconocido para ocultar una vergüenza. Pero él me llamó señora, y me devolvió la dignidad que nadie pudo arrebatarme. Si esta historia tocó tu alma, escribe en los comentarios: el respeto es el verdadero poder. Y suscríbete para escuchar más relatos que sanan y honran el corazón.